Bien, entonces ahora empezamos con la parte 5 de la unidad 3, datos, tipos de datos y operaciones primitivas. Es un tema fundamental, importantísimo. Lo voy a seguir como libro, pero le voy a ir haciendo algunas aclaraciones porque el libro tiene su edad, digamos, fue hecho en un determinado momento. Hoy en día algunas cosas que el libro dice por ahí han cambiado. No, no mucho, han cambiado poco, pero por ahí algo ha cambiado. Bien, un dato justamente es algo del mundo real que yo de alguna forma lo estoy grabando adentro de la computadora. Entonces, es importantísimo saber qué datos necesito realmente para que mi programa funcione. Pues no puedo llevar todo el mundo real a mi computadora. Necesito clasificarlos en alguno de los tipos de datos que se manejan en informática, y una vez que esas dos cosas las tenga definidas, ¿qué operaciones puedo hacer entre esos datos? ¿De acuerdo? O sea, yo tengo que meter adentro de la computadora cosas del mundo real. Por eso es importante este tema. Este tema solo da para varias materias de una carrera. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver obviamente en detalle, pero no sumamente en profundidad. Bien, ustedes por favor lean todo, pero vamos a venir acá. Hay tres formas, tipos de datos básicos que lo vamos a encontrar en cualquier lenguaje de programación. Datos que son numéricos, o sea, que guardan algún tipo de información en forma de números. Datos que son lógicos, del tipo booleanos, y datos que son del tipo carácter, ¿está bien? O texto, ¿está bien? Que también le dicen cadena o string en inglés, y va a guardar justamente información que no es numérica, información de tipo texto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. La edad de una persona puede ser un dato numérico si yo tengo nada más que los años, ¿está bien?, que necesito como información. El número del documento puede ser un dato numérico de 8 dígitos. ¿Está bien? ¿Cuánto dinero tiene en un banco? ¿Cuánto está cobrando de sueldos? ¿Cuáles fueron sus notas? ¿Qué promedio tiene en la carrera? ¿Qué porcentaje de asistencia tiene? ¿Cuánto cuesta un producto? Son todos datos numéricos. ¿De acuerdo? Los datos lógicos o booleanos normalmente son datos que usa el programa, que los crea internamente, o muy pocos se traen del mundo real y se graban. Pero, por ejemplo, un dato lógico puede ser, tengo información de una empresa, tengo toda la gente que trabaja, y un dato lógico es, ¿está activo o no? O sea, ¿es una persona que ahora yo la tengo pagándole un sueldo, o ya es alguien que trabajó un tiempo y dejó de trabajar porque renunció, se jubiló o lo que fuera? Entonces yo podría tener, ¿está activo?, como un dato lógico, cuya única respuesta son verdadero o falso. Recuerden siempre eso. O un padrón de todas las personas que estamos, que podemos llegar a votar, y por ahí un dato lógico es, ¿está vivo? Sí o no. ¿De acuerdo? O sea, ¿está vivo o falleció? O, por ejemplo, ¿votó o no votó en las últimas elecciones? ¿De acuerdo? O sea, ese tipo de información es la lógica o booleana. Y el tipo carácter normalmente es cuando queremos guardar texto. Por ejemplo, en la dirección de correo de una persona va a ser un tipo carácter. La dirección física de calle y altura es un tipo carácter. El nombre de la persona, el apellido, es un tipo carácter. Y hay información que a veces la tenemos que guardar como carácter, porque guardarlas como numérico puede llegar a ser complicado,
Y ahí, justamente al momento de guardar la información, hay que decidir muy bien cómo se guarda esa información. Por ejemplo, el número de teléfono de una persona, yo podría pensar que es un número. Número de teléfono, pienso que es un número. Pero resulta que por ahí es un número sumamente largo, por ahí resulta que en el medio hay un guioncito, o por ahí me ponen un paréntesis porque tiene un número de interno, o por ahí me aclararon que es un celular, un fijo o algún otro tipo de cosas. Incluyo o no incluyo el prefijo, incluyo o no incluyo el código de país. Por ahí tiene dos números de teléfono y yo guardé un solo lugar, pero con muchos espacios. Y entonces normalmente uno lo guarda como carácter. ¿Está bien? 2964, un espacio, 556677. Barra 333222. Entonces, la persona que lo lee sabe que tiene dos números de teléfono distintos, los dos de Río Grande. ¿De acuerdo? Con los caracteres, yo no puedo hacer lo que haría con un número. No lo puedo sumar, no lo puedo restar, no puedo multiplicar, no puedo dividir. Pero alguien diría en el mundo informático, ¿para qué quiero a un teléfono sumar, restar, multiplicar o dividir? ¿De acuerdo? Bueno, por eso les digo que hay determinada información que no es tan obvia si es un número o si es un carácter, y es algo que se decide cuando uno hace el diseño del programa, mucho antes de empezar a codificar. ¿De acuerdo? Por eso estamos viendo todo esto ahora. Los datos de entrada se transforman en el programa y después, en las etapas intermedias, en cosas de salida. En el proceso de resolución, el diseño de la estructura de datos es tan importante como el diseño del algoritmo mismo y del programa. Si mi algoritmo funciona muy bien, pero los datos yo los estoy manejando pésimo, y el programa va a funcionar mal. ¿De acuerdo? Por eso les digo que este tipo de información que les estoy nombrando, es importante que lo aprendan y que después lo apliquen en el mundo real, en la resolución de programas reales. Bien, hay otros tipos de datos, los vamos a ir viendo de a poco. ¿Está bien? Concentrémonos ahora en numéricos. ¿De acuerdo? Estamos abriendo los numéricos. Una primera clasificación, hay muchas, hay muchas. Una primera clasificación es si va a ser un número entero o un número real. ¿Por qué? Porque en nuestro mundo hay valores que los podemos manejar perfectamente como enteros y valores que no, que necesitamos que sean reales. Yo le decía que, por ejemplo, la edad de una persona es un valor entero. Vamos a suponer que siempre lo medimos en años. ¿De acuerdo? Entonces una persona tiene 4 años, 15 años, 88 años, 120 años. ¿De acuerdo? En algún caso muy especial, por ahí necesitamos una edad mucho más exacta. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días? Entonces ya no podemos usar un entero. ¿De acuerdo? O por ahí necesitaríamos un entero para el año, otro entero para los meses de vida y otro entero para los días de vida. Si yo estoy haciendo un programa para alumnos del C35, con tener la edad en años, me sobra. Si estoy haciendo un programa para manejar historias clínicas en un lugar que hay bebés recién nacidos, no. Me importa saber cuántos días tiene y cuántos meses tiene, porque hasta que cumple un año es un mundo de cambios en el bebé. ¿De acuerdo? El real es cuando ya necesito, por ejemplo, que tenga decimales, está bien que por ahí sea positivo o negativo, que sean números muy grandes, donde no puedo acotar claramente como en este tipo de datos. Está bien, por ejemplo, el sueldo de una persona suele ser un valor real, ¿de acuerdo? El precio de un artículo, ese tipo de cosas suelen ser datos reales. Bien, ejemplo de número enteros, el 5, el 6, el 4, el -15 es un entero con signo. Entonces va a depender si necesitamos distinguir o no
enteros que sean todos positivos o que puedan tener el signo. Y el tema es que en informática siempre hay un límite. Yo puedo decir el número 1000 millones. ¿Es un entero? Sí, pero es un número extremadamente grande, tiene muchos ceros. Entonces, tal vez el programa informático no lo pueda manejar a ese número tan grande. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de enteros que no son demasiado grandes. Bien, ahí empieza, y esto va a depender del lenguaje, ojo, no es lo mismo para todos, va a depender del lenguaje. Es lo primero que tengo que aprender cuando aprendo un lenguaje nuevo, qué tipos de datos maneja, qué tipo de datos numéricos maneja, y ahí voy viendo posibilidades. Los enteros normalmente van del número menos 32.728 al más 32.767. Esto depende justamente, ¿se acuerdan que en la otra materia hicimos pasaje de decimal a binario? Depende de la cantidad de bits que yo esté manejando. Con una determinada cantidad de bits puedo manejar números hasta 64.000. ¿Está bien? Cuando yo necesito el menos, agrego el bit y entonces manejo números entre 0 y 32.000 con un bit de signo. ¿Está bien? Bueno, esto normalmente, los enteros comunes sencillos funcionan normalmente en todos los lenguajes de programación. Entonces, si yo tengo valores como la edad, siempre puedo definir un entero sencillo y va a funcionar perfecto. Ahora, el número de una persona ya no estaría dentro de un entero sencillo, ¿ven? Porque es un número que va a tener millones. Entonces, sobrepasa este rango. Hay enteros que se llaman cortos, que van del menos 128 al más 128, y hay enteros largos que justamente, ven, utilizan mayor cantidad de bits. Entonces, vamos a ver acá cómo es. Esto va del menos 2 millones al más 2 millones. ¿Está bien? Creo que estoy haciendo bien la cuenta. A más, perdón, 2 millones no. 2.147 millones. Entonces, ahí sí, un entero largo podría utilizarlo para guardar el número de DNI de una persona. ¿De acuerdo? Bien. Aparte, algunos lenguajes identifican si van a tener signo o no tienen signo. Entonces, si no tienen signo, obviamente comienzan del 0, y si tienen signo, van de un valor negativo a un valor positivo. ¿De acuerdo? Bien, eso estamos dentro del mundo de los enteros. Ustedes tienen que ver al momento de programar que, por ejemplo, un ejercicio muy típico es: defíname qué tipo de dato va a ser la edad de una persona. ¿Qué tipo de dato va a ser el precio de un artículo? ¿Qué tipo de dato va a ser el DNI? Y uno le va diciendo entero corto, entero largo, bla, bla, bla. Los reales, ¿está bien? Siempre van a tener un punto decimal y podrán ser negativos o positivos. Normalmente tiene una parte entera y una parte decimal, ¿de acuerdo? Que también la cantidad de dígitos decimales por ahí va a depender del tipo de real que estemos hablando. ¿De acuerdo? Un real puede ser un número muy grande, como este, o un número muy pequeño, ven, como este. Los dos son números reales. Cuando estamos trabajando en extremos, números muy grandes o números muy pequeños, ahí ya tenemos que pasar a la notación científica. Entonces, la notación científica es como que tendríamos dos números. El mismo número se convierte en dos. Mantisa y exponente. Repasen, por favor, curso de ingreso, notación científica. Mantisa y exponente. La mantisa normalmente es un real común, ¿de acuerdo? Y el exponente es un entero, ¿de acuerdo? Si el número fuera muy chico, el exponente es un entero negativo. Pero ven que no habría ningún problema. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, hablar de coma flotante
Cuando digamos, por ejemplo, en sistema de facturación de sueldos, se usa una coma fija con 2 decimales. ¿Está bien? Siempre. Todo lleva 2 decimales y es una coma fija. La coma flotante es cuando puede haber cualquier cantidad de decimales, muchos o pocos. Entonces es una forma, otra forma de decir que es notación científica. ¿De acuerdo? Ahí vuelvo a reclarar, la mantisa es la parte de la izquierda, es la parte que me define en el número, y el exponente me daba cuántos ceros le agregaba si es positivo o cuántos lugares corría la coma si era negativo. ¿Está? Entonces, ejemplo en C y en C++. Ven que no podemos poner de todos los lenguajes posibles. Es un ejemplo en C y C++. El real flotante va con números negativos de menos 3,4 por 10 a la 38 a 3,4 10 a la 38. ¿Está bien? Obviamente son extremos. O sea, puedo tener 10 a la menos 3, 10 a la menos 8. Y la doble, ¿está bien? Fíjense que tiene muchísimo mayor valor. De menos 1,7, 10 a la menos 308 y acá es más 308. Acá arriba debe estar faltando un menos, ¿eh? Ojo con este de acá del ejemplo. Bueno, entonces, repasemos muy brevemente. Estamos hablando que la categoría era numéricos, lógicos y texto. Dentro de los numéricos, enteros o reales. Y dentro de esos, normalmente vamos a tener enteros cortos y enteros largos. Y por ahí necesitamos aclararle con signo o sin signo. Y los reales, básicamente también los podemos definir en reales simples o reales dobles. ¿De acuerdo? O sea, reales que me permiten trabajar con números reales en un cierto rango o números reales con mucha mayor precisión y con un rango mucho mayor extendido. ¿De acuerdo? Bien. El booleano ven que solamente permite 2 opciones. Es cierto o verdadero o true o falso, false. ¿Está bien? Si yo defino la variable activo como booleano, lo único que le puedo guardar es verdadero o falso. Sí o no, true o false. En algún lenguaje, por ahí se usa el 0 como falso y el 1 como verdadero. ¿Está bien? Pero va a depender del lenguaje. Lo importante es que tiene solamente 2 opciones. Entonces ahí no hay un solo tipo de booleano, no es que haya cortos, largos, ni nada de eso. Bueno, y en el próximo video vamos a ver los que me permiten manejar texto.